No sé por qué me corrieron y juré no ver una monja en toda mi existencia. Me piden ir al África y el sueño se hizo realidad. Y cuando tú ves una niña de collarcitos rojos, inmediatamente sabes que esa niña ya no va a ir a la escuela. Y cuando llegue a los 9, 10 años, esa niña se la van a dar al pastor. El año pasado veníamos de camino, nos dispararon y entró un grupo armado como de 20 hombres, ¿no? Con armas, con machetes. Si no consiguen lo que quieren, luego pensamos en una violación. Hola, bienvenidos a otro episodio. Hoy estoy grabando desde San Juan de los Lagos. Ya teníamos ratito que no veníamos a San Juan. Estoy en un café que se llama el Café Auguro. Es de mis tíos. Recientemente lo abrieron y nos prestaron el espacio. Ellos pues ya tenían de varios tiempo atrás queriendo abrir su café. Fueron a cursos y entonces pues ya se les hizo. Los invito a que lo conozcan porque pues tienen muy buen café. Y hoy tengo una invitada, estamos de manteles largos porque pues no es muy común verla en San Juan, la madre Susana. Bienvenida, madre. Gracias, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, ahí estábamos en Facebook y sí, que me veía y luego yo y nos dejábamos de visto y luego... Pero bueno, ya estamos aquí. Madre, pues este podcast no hablamos de religión, de política, ni de fútbol. Dicen que son los 3 temas que no se deben de tocar. Uh-huh. Pero quiero abordarlo desde las experiencias que usted ha tenido a lo largo de toda esta vida de servicio. Uh-huh. Y me gustaría empezar que nos contara un poco de su infancia. Uy, Andrea, es mucho que platicar, pero bueno, yo nací en el seno de una familia muy ruidosa, muy numerosa. Fuimos 11 hermanos, 6 hermanas, 5 hermanos. Mis papás, unos señores y una señora muy religiosos en el sentido de su misa cada 8 días, el rosario en familia, valores, nos leían la Biblia, que bueno, como todo niño no nos gustaba de repente, ¿verdad? Pero creo que viví en el seno de una familia muy alegre, muy contentos, una familia, digamos, no miserable, pero no pobre, pero como éramos niños no teníamos otros parámetros de saber si había niños ricos o no, por lo tanto éramos muy felices con lo que teníamos, ¿no? Los principales años de mi educación, mi papá hubiera querido que terminara con las monjitas. No sé por qué me corrieron. Y juré no ver una monja en toda mi existencia, fíjate lo que son las cosas. En 3er año me despidieron del colegio, después terminé en una escuela pública, después mi secundaria, soy la tercera de una familia de 11 hermanos, luego la preparatoria, después de la preparatoria pues viene la inquietud de entrar al convento, de que sí, de que no, entro a los 16 años y de eso hace 52 años. ¿Verdad? Entonces, creo que mucho de lo de mi vocación religiosa y ahora misionera se lo debo definitivamente el venir del seno de una familia muy unida, claro, con sus altibajos de familia y todo, de unos papás muy, muy cristianos, una mamá que sufrió mucho las cuestiones de la enfermedad, pero que siempre nos enseñó la fortaleza en el dolor, un papá que dentro de sus actividades y todo, bueno, siempre supo poner normas, poner límites, y un papá que nos enseñó amor a Dios sobre todas las cosas. Así en breve te puedo platicar 1000 historias, pero bueno, más o menos. De eso hace 68 años. Tengo 68 años de edad. Muy bien. A lo mejor no se usa mucho decir la edad, ¿verdad? Pero bueno, no tengo el mayor problema. Creo que es algo que debemos normalizar. Yo también soy capaz de decir mi edad. Estuve pues revisando ahí, investigando su Facebook y me encontré un comentario de una de sus amigas en una foto de usted en África, la primera vez que fue, los primeros 20 años que se fue para allá. Y su amiga comentaba, estás viviendo lo que siempre soñaste. ¿De niña esto era lo que usted quería? Fíjate que cuando estaba chiquilla, en mi parroquia vendían muchas esas revistas de los combonianos, de los misioneros de Guadalupe. A mí me encantaba
ver las noticias de los misioneros, y yo me soñaba en África, aunque no tenía muy claro cómo, ¿verdad? Sí, de casada, si de soltera, si de monja, pero yo soñaba un día con irme a trabajar entre los africanos. Y desde muy joven se me quedó esto, ¿no? Cuando entro al convento, entro a una congregación que no era 100% misionera, pero resulta que mi congregación sí tenía misión en el África, ¿no? En Kenia. Entro a mi formación, estoy en algunos lugares, en Chiapas, en Oaxaca, y bueno, pues un día me piden ir al África y bueno, te imaginarás, el sueño se hizo realidad, ¿verdad? Entonces, siempre fue mi sueño, aunque no sabía cómo lo iba a lograr, pero siempre soñé con eso, ¿verdad? Aunque después, conforme va creciendo el tiempo, nunca soñé cuidar a ancianos y me enamoré de ellos cuando estuve en San Juan, ¿verdad? Entonces, porque su vocación es servir, pero su profesión es enfermera. Sí, yo estudié en la Facultad de Enfermería de la Universidad de San Luis Potosí, porque mi congregación tiene como misión específica, sí, como el apostolado propio, por donde transmitimos el carisma, es la salud, el cuidado de la salud, la educación y la pastoral parroquial y misionera. Entonces, casi todas mis hermanas, las que no son maestras, somos enfermeras, psicólogas, las que van en el ramo de la salud, hermanas que estudian misionología, catequesis, y entonces cuando estamos en una misión o en alguna comunidad, podemos prestar esos servicios. Entonces, primero fue esta vocación de servir, de entrar, y después viene la profesión. Exactamente. Yo cuando entré a la congregación estaba casi por terminar la preparatoria. Entonces hice un espacio de 4 años en la información inicial, después 2 años de juniora, y a los 2 años de haber profesado me voy a la escuela por 5 años, a la escuela de enfermería. Y terminando de la escuela me fui al África. ¿Y cómo llega esa oportunidad y por qué África? Bueno, yo creo que nunca me lo esperé, y en los años de formación después del noviciado, yo decía, bueno, servir, donde quiera puedo servir. Ya no me preocupaba tanto ir al África o no. Yo lo que quería era servir, y tenía un poquito de debilidad por la gente más pobre, ¿no? Así como que yo quería resolver el problema de la gente que veía en la calle o los niños que veía en la calle, y se me olvidó por un poquito la cuestión del África. Pero entonces estuvo la necesidad de que una hermana estaba enferma, la hermana que estaba encargada, y se la tenían que traer, y nada más quedaba una hermana. Entonces, bueno, veían que acababa yo de graduarme en la universidad, sabía un poquito de inglés, estaba muy joven, tenía 27 años en ese tiempo, y entonces mi superiora general me manda a llamar y me preguntan, ¿no? Cuando nos mandan al extranjero nos preguntan si nos gustaría ir. En aquel tiempo no se usaban tanto los abrazos ni los besos como ahora, ¿verdad? Pero casi la agarro a abrazos y a besos cuando me dijo, pensamos que te vayas al África, ¿cómo ves, verdad? Pues claro, aquí el problema fue decirles a mis papás, ¿verdad? Pero de mil amores yo le dije que sí, que donde me mandaran, pero que si era el África yo estaría muy contenta, ¿verdad? ¿Por qué fue difícil decirle a sus papás? Porque, bueno, pues estaba muy, muy joven en ese tiempo, y pues el decirle al papá, a la mamá, y luego tan lejos, y yo sabía que iba por 5 años. O sea, no iba a regresar en 5 años. Entonces se lo dije a mi mamá, y bueno, pues se puso un poquito triste. Dice, pues dile a tu papá, ya le dije que me iban a mandar. Pero él dice, bueno, ¿por cuánto tiempo? Le digo, bueno, pues por 15 años. Por 5 años, perdón. Y dice, ¿no podemos hablar con alguien para que sea menos? Y al final de cuentas los dos respetaron mi sueño y me dieron la bendición. Y bueno, así fue como me fui al África, y a ellos se les hacía un poquito difícil porque la primera vez duré 5 años sin venir a México, sin hablar una sola vez por teléfono con ellos. Era pura carta, ¿no? Cartas iban, cartas venían. Entonces, así fueron los primeros 5 años, luego los otros 4, luego los otros 4, hasta que completé 20. 20 años. Fue de 1985 al 2005. ¿Tardaban cuánto en llegar esas cartas? Una carta un mes, la otra carta iba otro mes. Un mes. Pero era un gozo recibir cartas. Lástima que ya nadie manda cartas, ¿verdad? Era un gozo recibir cartas de México. Sí, porque ahorita ya es inmediato. ¿Cómo estás? Ajá. Ya ni siquiera hablas, ¿verdad? Sí. ¿Qué deberíamos valorar más? Ahorita que hablábamos que llamaba la atención la pobreza.
Nosotros, pues creo que muy pocos mexicanos han ido a África. Entonces, tenemos la idea de que que hay muchas carencias y que es muy pobre. ¿Qué deberíamos valorar más los mexicanos que en África no existe y que aquí puede ser un lujo? Mira, siempre que yo he venido a México, voy a visitar las escuelas, algunas parroquias, y el fin principal es sensibilizar. O sea, no tanto a buscar dinero, que si llega no es malo, pero aquí la cuestión es sensibilizar, explicarles a los niños que aprovechen, que cuiden, que aprecien, que sean agradecidos por lo que tienen, ¿no? A mí me ha tocado ver en las escuelas cómo los niños muerden, por ejemplo, una manzana y la tiran, ¿no? Cuando ya no hay manzanas. Ni nosotros comemos manzana generalmente, ¿verdad? Cómo los niños desperdician los lápices. Cuando a mí me ha tocado ver a las mamás que un lápiz lo parten en 3 pedacitos para hacerlo a los 3 niños que puedan ir a la escuela. O que a veces los niños no pueden ir a la escuela porque no tienen cuadernos, ¿verdad? Entonces, es trabajar en ese, cuiden el agua. Dejamos el grifo abierto y te estás lavando los dientes y el agua, cuando ya las mujeres tienen que caminar 3-4 kilómetros para cargar 20 litros de agua, y esos 20 litros es para tomar, para cocinar, para bañarse, y todavía nos damos el lujo de decir, ay, huelen muy feo, ¿verdad? Pero a veces no sabemos por qué, porque esos 20 litros tardaron 4 horas en llegar, y es para tomar, para bañarse, para lavar, para cocinar, para tomar, ¿verdad? A veces es muy doloroso cuando llueve, las pocas veces que llueve donde yo estoy ahorita, cuando hay charquitos, ves a los niños cogiendo con una tacita en una ¿cómo se llama? Donde las ponen en un bote, algo así. El agüita que queda lo dejan para que más tarde, cuando se siente, se la puedan tomar, ¿no? Entonces, crear esa sensibilidad de cuidar lo que tenemos, de agradecer lo que tenemos, de compartir lo que tenemos, ¿verdad? Si no me lo voy a comer, si no me gustan las verduras y las tiro, ¿no? O no quiero, cuando sabemos que mucha gente no tiene, o hay muy altos los niveles de desnutrición, cuando aquí nos damos el lujo de desperdiciar o no quiero, o cualquier. Entonces, ese trabajo de sensibilizar, ¿verdad? a los niños, a los jóvenes, de que agradezcamos por lo que tenemos, porque tenemos una casa, porque tenemos una escuela, porque tenemos zapatos, porque tenemos pobres o como sea, pero no vivimos a veces en carencias extremas como en muchos lugares. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Gaza, ¿verdad? Entonces, ese es más bien el trabajo que a mí me gusta hacer cuando vengo yo a México, ¿no? O sea, decirles, cuiden, agradezcan, aprovechen, coman, compartan, ¿verdad? Porque en el mismo mundo hay otra realidad del otro lado del mundo, ¿no? Que los niveles de desnutrición son muy altos, los niveles de ignorancia son muy altos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, más bien esa sería la invitación, ¿verdad? A cuidar, a aprovechar, a querer, a compartir, ¿verdad? Pero estamos hablando de canasta básica. Estamos hablando de canasta básica, totalmente de acuerdo. Sí, allí, por ejemplo, muchas veces las mujeres ganan, las que tienen trabajo, $2 al día. No sé a cuánto equivale $2 en México, unos 40 pesos. Y con esos compran un cuartito de azúcar, un tantito de aceite, compran 1 kilo de harina, compran a lo mejor un puñito de pescaditos, charalitos, o un puñito de arroz, y ya esa es la comida del día. Mañana ni la canasta básica. Entonces, bueno, pues eso es más o menos Aquí en México, la mayoría de las personas pues añoramos tener una casa, un coche, hijos, viajar. Allá, ¿cuál es la aspiración? Mira, yo siempre les he dicho, por ejemplo, hablamos por ejemplo de los niños. Los niños es un niño igualito en cualquier lado del mundo. Los niños ríen, los niños corren, los niños te agarran, los niños son traviesos. Solamente cuando el niño está enfermito, tiene hambre, es cuando el niño cambia un poquito, ¿no? Muchos de ellos, muchas mujeres no han salido al exterior ni siquiera a 40 kilómetros de donde ellos están. Ellos muchas veces los que no han salido de ese entorno, pues su sueño es tener unas chivitas más, es tener cartones para que su casa no se les moje, o algún día tener, por ejemplo, un pedacito de terreno,
o tener un tanque de agua, ya que eso sería más o menos, o tener lo necesario para llevar a los niños a la escuela, a la secundaria y pues un día a la preparatoria. Esos sueños son muy domésticos, ¿no? Lo básico que tú dices, no sueñan en otras muchas cosas porque no las conocen, porque no han salido. Si algún chico sale, pues va a querer un reloj como esos los que andan usándose ahora y puede vender hasta la chiva que tiene para comprarlo, ¿eh? O va a soñar con una de esas de música para tener música, aunque no tenga luz, ¿verdad? Pero mientras ellos estén ahí y no conozcan el exterior, y ya no digo Nairobi, que es la capital, ya no digo México, los lugarcitos que están más cercanos, el lugar donde yo voy a comprar mi canasta básica me queda 6 horas, 6, 7 horas. Entonces ellos ni siquiera conocen esos lugares. Entonces sus sueños son esos, las mujeres, ya cuando los muchachos salen a las escuelas, que ya tienen que ir a la secundaria rural, bueno, pues ya sueñan un día con ir a la universidad, sueñan un día, bueno, pues tener lo necesario para ayudar en casa, o sueñan con lo necesario para construirle a la mamá una casa, o de ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Ellos nunca sueñan con ir a Europa o con ir a Estados Unidos. A viajar. No. Realmente sus sueños son otros, ¿verdad? Más básicos, y pues más de ellos, ¿no? Eso es más o menos. Vivimos hace unos días la carrera del maratón y pues hubo un momento emocionante donde usted les habló a los kenianos que estaban corriendo aquí en su lengua y pues me pareció lindo porque es como regalarles un poquito de su casa o traerles o que se sientan un poquito en su casa. Pero ¿por qué son tan buenos corriendo? Fíjate que fue una experiencia muy bonita. Algún amigo trajo a una de las muchachas y me la trajo. Y le trataba de decir que yo he estado en Kenia. Y yo sé que la mayoría de los corredores vienen de un grupo étnico que son los kalenjines. Kalenjin, puede ser Kipsigis, puede ser Tugen, que son de la misma, y sabemos que en donde quiera ellos van a correr. Las Olimpiadas, sabemos que son ellos. Ya hay ahorita por ejemplo, aquí vi dos Kisis, dos muchachos de otra tribu que son Kisi, pero mayormente son Kipsigis. Y bueno, yo sé un poquito de su lengua, entonces cuando me la traen a la muchacha, entonces yo le saludo en su lengua. Entonces ella me abraza y empieza a llorar. Yo como que se sintió así como en casa, ¿no? Fue emocionante porque yo al verlos pues me sentía en casa también, me sentía allá. Entonces ellos estaban muy emocionados porque, por ejemplo, cuando me ven la pulsera, entonces todos ponen su pulsera y todas traen una pulsera igual a la mía. Esta es la bandera de Kenia, ¿verdad? Entonces les empiezo a hablar y les doy un mensaje, estaban ellos muy emocionados, bueno, y yo también, ¿no? Fue un detalle que Meño me pidió y que se me hizo muy significativo de darles la bienvenida, darles un saludo en su propia lengua, ¿verdad? Porque todos traen Es una característica, nosotros nos las regalan como te diré, como un poquito de sentido de pertenencia a la comunidad donde estamos, casi todo el mundo. Y cuando estás fuera, casi todo el mundo trae la bandera de Kenia para acordarse de que eres de Kenia. De hecho, tengo entendido que muchos de ellos ya están nacionalizados como mexicanos, pero pues independientemente el terruño es el terruño, ¿verdad? Ellos no sé si alguna vez tendrán los medios necesarios para regresar a casa y volver a regresar. Ahora, yo platicaba con uno de ellos en una ocasión que los encontré en la estación de los camiones. Y le digo, y bueno, ¿regresan alguna vez? Dice, mira, sister, cuando tenemos y podemos, regresamos, pero generalmente no. Dice, allá corremos por necesidad, pero aquí nos pagan por correr. Allá los niños, a veces las escuelas están a 4 kilómetros, a 3 kilómetros, y la mayor parte del tiempo caminan, y caminan largas distancias, y sin zapatos. Entonces, para ellos es algo muy común el caminar y el correr largas distancias. Ahorita me imaginé, si van tarde, van corriendo. Imagínate. Y te dicen aquí corren, haz de cuenta, como que de aquí a Mezquitic. Ajá. Para ellos es aquí nada más, ¿no? Entonces tienen esa costumbre y esa necesidad. Sí. Pues no tienen motocicleta, ahorita ya hay mucha motocicleta, pero generalmente desde niños caminan largas distancias. Luego también tienen sus entrenamientos en las escuelas, ¿no? Tienen el cross country, que es muy difícil, van por el cerro, atraviesan el río, bajan la montaña. Estos son las todavía más fuertes. Pero esta tribu de los kalenjines son, a nivel internacional, son conocidísimos, ¿no? Cuando dicen es un maratón,
van a decir, vienen africanos, son de Kenia y son calenchines la mayoría, ¿verdad? Es gente muy buena para esto, ¿no? Muy, muy buena. Son campeones a nivel mundial, sí. ¿Qué costumbres locales de África le han sorprendido más? Uy, hay tantas. Ahorita las que más me han sorprendido y más me duelen ahorita, y es en la que estamos trabajando, que pasará mucho tiempo, es el matrimonio temprano. Dan a las niñas el matrimonio desde los 10, 11 años, y la circuncisión femenina. Aunque ya no es legal, el gobierno de Kenia ha trabajado mucho para que esto se erradique, pero como la comunidad donde yo trabajo está muy en un lugar muy remoto, las vías de comunicación son muy difíciles, las carreteras a veces están imposibles e impasables. Entonces ahí pues los que siguen haciendo todo este tipo de prácticas pues son los ancianos, y lo siguen haciendo. Entonces esto nos ha llevado a nosotros a tener un pequeño programa que le llamamos un rescate de las niñas, ¿no? A un niño también, pero generalmente la niña, cuando está pequeñita le empiezan a poner unos collarcitos rojos, y cuando tú ves una niña de collarcitos rojos, inmediatamente sabes que esa niña ya no va a ir a la escuela. Y cuando llegue a los 9, 10 años, esa niña se la van a dar al mejor postor. Entonces, conforme va creciendo, a la niña le van poniendo más collarcitos. Cuando ya tiene un total de collares hasta acá, ya está lista para... Entonces, a veces nosotros identificamos este tipo de niñas o alguien nos pide que les ayudemos, buscamos quien nos ayude a padrinarlas para llevarlas a la escuela. Hablamos con los papás, a veces hay un poquito de resistencia, hablamos con los chiefs del área que generalmente nos apoyan mucho en esto. Y bueno, pues entonces se da en el que se les quita aquellos collares, se les quita como un grillete y se les pone su uniforme, se les da su cuadros y va a la escuela, ¿no? Hay una persona aquí de San Juan que me ha estado ayudando casi desde que me fui. Empezamos con la niña desde primero, muy lista porque estaba grandecita, se le quitaron los collares y ahorita va para la prepa. Está grandota y bueno, dices, por lo menos tienen la oportunidad de madurar física y emocionalmente para poder escoger a quién quieren ellas para casarse, ¿verdad? ¿Y los collares, cada cuánto o qué es? Pues no sé, conforme la niña va cumpliendo años, les van poniendo, es un collar rojo. Ellas ya generalmente cuando van a misa o cuando tienen una fiesta, se ponen unos collares de cola. Das de cuenta que te pones tú un collar de perlas, ¿no? Unos collares de colores que son para sus días de fiesta, pero el rojo lo traen siempre abajo, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros tratamos de identificar a estas niñas para ayudarles a que puedan ir a la escuela. Entonces, ahorita, aunque yo me muevo en el área de salud, pues también le estamos apostando a mejorar un poquito la condición de las niñas, ¿verdad? Y de los niños también, los que vienen a pedir ayuda, pues se les echa la mano, ¿verdad? Sí. Nunca había oído de la circuncisión femenina. De las niñas. Se le llama médicamente clitoridectomía, les quitan el clítoris a las niñas. Y la idea, bueno, es para que no sientan placer ni con el marido ni con nadie. Esto, desde luego, trae muchísimos problemas, sobre todo a la hora del parto, ¿verdad? Como lo hacen sin anestesia, sin costuras, sin nada. Entonces, nos trae muchos problemas a la hora del parto, sobre todo cuando son niñas de 13, 14 años, todavía más. ¿No? Pero bueno, pues este tipo de paradigmas cambian al pasito. Esperemos que un día esto vaya a cambiar, ¿verdad? Se va sembrando. Nosotros decimos, a nosotros nos tocan los esfuerzos, los resultados le tocan a Dios. Dicen que luego a veces otras personas cosechan lo que sembramos. Exactamente. Y si no, fíjate, hay cosas muy gratificantes. Yo ahora que regresé esta vez, me contactaron, por ejemplo, niños que vi hace 40 años, porque yo llegué hace 40 años al África, o hace 35 que ya están casados y dicen, sister, a lo mejor no te acuerdas de mí, pero te acuerdas que una vez me compraste zapatos, me llevaste a la escuela, ahora soy electricista. Y gracias a ti puedo tener mi familia. Dice, pues bueno, el impacto que hace, dice, bueno, no está uno para esperar el aplauso, pero bueno, si llega ese tipo de gratificación, yo creo que también Dios lo quiere, ¿verdad? Y dice, ha valido la pena trabajar por el reino cuando estamos en esto, ¿no? ¿Cuál ha sido la situación médica más difícil o quizá más recurrente con la que se encuentra? Bueno, que me he encontrado, estoy en una de las áreas un poquito más de inseguridad del país. Una de las más que no se nos olvidará fue un tiempo que nos atacaron, nos robaron, nos golpearon.
tuvimos que huir a la montaña, fue toda una historia. Nos robaron lo poquito que teníamos. Los superiores nos preguntaron si queríamos quedarnos o no. Preferimos quedarnos, pero eso nunca se te olvide. Será toda una historia que necesitaríamos 3 podcasts para platicarte toda la historia, ¿no? Pues sí, pero tenemos tiempo. Sí, aquí la cuestión es de que fue en el 91, un 4 de febrero del 91, en donde agarran a una de las enfermeras, la traen a la casa, la forzan a ella que vayamos a abrir la puerta, y entra un grupo armado como de 20 hombres, ¿no? Con armas, con machetes, no sabemos realmente si querían robar o querían alguna otra cosa. ¿Pero quiénes eran, niña? Hablaban otra lengua, nunca supimos y nunca los agarraron, ¿verdad? Pero sí hubo golpes. Yo ahí pensé un día cuando me iban a golpear con un hacha, pensé que era el final de todo. Golpearon mucho a otra de las hermanas. Robaron nuestra camioneta. Al padre lo golpearon mucho. Total que al final de cuentas se fueron y se llevaron nuestra camioneta. Fue una situación muy difícil, pero al mismo tiempo pudimos darnos cuenta del gran amor de la gente por nosotros, ¿no? Cuando estas personas se fueron, ahí todo el pedacito de la misión estaba lleno de muchísima gente que lloraba y que se veía que les dolía lo que nos habían pasado, ¿verdad? Una de esas enfermeras a la que llevaron a la casa también pues se cortó todas sus piernas brincando las bardas y es como de película, ¿no? Para ir con usted. No, para correr, porque sí, para escapar. Sí, para escapar. Sí, traía ya un chiquito que nos cuidaba ahí en su casa y nosotros teníamos otro chiquito en la casa. Entonces, cuando ellos se van, nosotros salimos por la puerta de atrás y corrimos al monte. Corrimos como desesperados, ¿no? Porque pensamos, si no consiguen lo que quieren, luego pensamos en una violación. Dijimos, vámonos, ¿no? Pero ya para entonces ya habíamos, ellos tienen un silbato que no lo usan más que en tiempo de necesidad. Nadie lo puede usar como juego. Entonces, alguien silba y si alguien escucha, sabe que es una emergencia. Entonces el otro silba y el otro y se van pasando. Llega un momento que todo el mundo sabe que hay una urgencia. ¿Verdad? Pero bueno, se llevaron la camioneta, no pasó a más. Que después de 3 días encontramos la camioneta. Pero vimos también el gran cariño para el día siguiente estaban todas las autoridades civiles, policía y bueno, mucha gente muy dolida por lo que nos habían hecho y todo, ¿no? Fue una situación muy dolorosa, pero al final de cuentas los superiores nos dijeron que si queríamos quedarnos o irnos, bueno, preferimos quedarnos, ¿no? Y nos dimos cuenta pues del cariño, el respeto y pues la preocupación de la gente por nosotros. Después de... Bueno, porque sabíamos que no había sido la gente de ahí la que nos había atacado y que a final de cuentas ellas pues seguían necesitando el apoyo que nosotros les dábamos. Tenemos un hospitalito y un kinder pequeñito, entonces bueno, pues ahí estábamos para apoyarlos, ¿no? Y en el hospital, ¿cuál ha sido como el reto más? Te platico de esta última experiencia donde yo llegué. Había un dispensario muy pequeñito y bueno, pues muchísimas necesidades que cuando yo llegué dije, ¿ahora por dónde empezamos, no? Te lo digo honestamente y no porque estoy en San Juan y quiero San Juan mucho, pero gracias a mucha gente de San Juan también mi misión en Kenia ha salido adelante. Me ayudaron mucho para construir una sala de pacientes internos que no teníamos, los tenemos en el suelo. Tenemos ya 20 camas, tenemos una sala de enfermería, tenemos un laboratorio ya, tenemos una unidad para pacientes desnutridos, una unidad de maternidad. Entonces los retos, bueno, pues son muchos, pero bueno, tenemos que buscarle para digo, aquí el principal reto que tenemos sigue siendo la ignorancia de la gente. Digo que su mayor pobreza es su ignorancia. Y otro, el rol de las mujeres en esta sociedad es 2 ceros a la izquierda. Entonces tenemos que buscar los caminos para empoderar a las mujeres, a decirles que también Dios les dio cerebro, que también ellas pueden pensar, que también ellas pueden tener chivas, que también ellas pueden construir su casa. Hay mucha poligamia, hay mucha violencia doméstica contra las mujeres. Entonces también esa cuestión de irlas empoderando. Y creo que lo más difícil es esa, pues no lucha, ¿no? Pero es estar trabajando en estas prácticas que denigran tanto la dignidad de la mujer. Entonces decía mi superiora general cuando fue, dice, estas personas no necesitan todavía ser evangelizadas, necesitan ser humanizadas primero, ¿verdad? Enseñarles que tienen dignidad de hijos de Dios, ¿verdad?
Es una sociedad que ha hecho que sus normas han sido hechas generalmente por hombres, ¿verdad? Que favorecen al hombre y bueno, pues la mujer sigue siendo. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, hacen la circuncisión de los hombres, la circuncisión de las niñas que no es legal, lo hacen escondidos, las golpean, hay mucho alcoholismo en las mujeres, yo creo por la misma situación que viven. Ellas no tienen ningún derecho a opinar. Por ejemplo, cuando las niñas, el papá las quiere dar en matrimonio, literalmente las venden, ¿verdad? La mamá no tiene nada que decir, aunque ella no quisiera. Ella no tiene ni voz ni voto, ¿no? Los hombres son los que deciden todo. Entonces, bueno, pues aquí tratar de empoderarlas un poquito en el buen sentido y decirles que también yo las creo con un cerebro que lo pongan a trabajar y que les dé manos y que pueden salir adelante, ¿verdad? Y lo hemos visto cuando hemos tratado de ayudar a algunas mujeres y las hemos visto que han salido adelante, son unas mujeronas que dicen, sí, ya no necesito que me ayudes, ya tengo 50 chivas de las 2 con que me ayudaste, entonces ya ahorita que necesite las colegiaturas vendo 4 chivas y con eso tengo para meter a mis niños en la escuela, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? No tanto el asistencialismo, ¿no? Sino ver de qué manera se les puede empoderar. ¿Cómo se aborda a una mujer? O sea, ¿cómo se empieza a empoderar? Mira, te pongo un ejemplo. Tuvimos una señora, no sé el tiempo como porque me puedo hablar de 20 horas, ¿eh? ¿Por qué? No, porque son historias. Me dicen que si escribiera como hablo, tendría un bestseller, ¿verdad? Esa señora, a su niña, el esposo la dio en matrimonio a los 10 años. Cuando yo llegué era una niña hermosísima, pero ya estaba casada, de 10 años. Y entonces esta señora muy amiga de una de las hermanas africanas, y un día me dijo, oye, la niña se llama Santina, es la mamá Santina, quiere hablar contigo. Dice que el esposo la golpeó mucho porque ella le dijo que a ninguna de sus hijas más la iba a dar el matrimonio temprano, que ella las iba a llevar a la escuela. Entonces, el marido le dio una golpiza y dijo, llévalas a la escuela si puedes. Entonces me pidieron a mí que si le podía ayudar para que la niña fuera al kinder. Yo hablé con la hermana del kinder, busqué entre mi familia y unos amigos quién me ayudaba a pagarles colegiatura, que es una cosa mínima, son aproximadamente $10 al mes. Y bueno, la metimos a la niña en la escuela. En esos días yo necesitaba a alguien que me ayudara en el hospital y le pregunté a la señora si quería trabajar conmigo. Me dijo que sí. Iba a ser un salario bajito, pero iban a ser solamente 4 horas de... Y entonces cuando le pago su primer salario le doy 5 billetes de 1,000 y se les queda viendo. Dice que qué va a hacer con eso. Yo, pues, ¿qué es su salario? Dice que nunca había visto tanto dinero. Entonces lo primero que hace, va y se compra una chivita. Y lo demás, pues compra lo que necesita y todo eso. Te estoy hablando de hace 7 años. Tuvo una chivita, luego otra chivita, y la señora todavía trabaja con nosotros. Ahorita tiene cerca de 50 chivas. Es una mujer que tiene ganado, es una mujer respetada por la comunidad. El esposo ya le quitó a la otra mujer, ya se la llevó a otro lado. El señor ya la respeta, el señor no la puede tocar si ella no quiere. Y la señora, ya es una señora, vaya. Entonces dice, yo ahorita quiero vender 10 chivas, comprar una vaca, y cuando mi hijo o mi hija mayor vayan a la universidad, quiero que vayan a la universidad. Y yo lo voy a pagar. Y entonces, bueno, pues ese es un modo de empoderarlas, ¿no? Entonces, ahorita queremos empezar ese proyectito de buscar mujeres, no darles las chivas, decirle las chivas son mías, porque si les dices te regalo esas 2 chivas, mañana las venden y se quedan sin chivas. Entonces, bueno, tengo 2 chivas, cuídamelas. Y la primera chivita es para ti, la segunda para mí. Entonces ahí vamos, ¿no? Y buscar los caminos que podemos hacer para empoderarlas. A veces, ahorita empezamos la vez pasada, no ha pegado mucho con un grupo de mujeres que aprendan a leer y a escribir, que no saben hablar Kiswahili, el puro samurai. Eso las tiene muy aisladas. No, yo no voy a tal lugar porque no hablo Kiswahili, nadie me va a entender. El Kiswahili es la lengua nacional. Y cada quien tiene su lengua particular. Entonces te digo, bueno, pues ahí vamos al pasito, pensamos que esa podría ser una de las muchas cosas que podríamos hacer por ellas, en ese sentido, como ves, sí, pues en esas estamos, ¿verdad? Sí. Madre, me llama la atención que habla de chivas, le voy a decir por qué, porque mi esposo tiene chivas, acaba de empezar un proyecto hace 3 años de chivas
o sea, cabras lecheras. Sí. Pero ¿por qué allá es el...? Ellos son pastoralistas, ellos no son agricultores. De hecho, antes eran nómadas. Por eso sus casitas son como palafitos, ¿no? Son así de... y para ello también tienen vacas, no muchas, porque la vaca es más cara. Entonces sus ganados también es un estatus social. Y a veces es muy doloroso cuando te dices que la señora tiene que ir al hospital y necesito 5,000 chelines. No tengo. ¿Y cuántas chivas tienes? Pues 40. Bueno, pues vende una. Ah, no. La chiva no la vendo. Y mejor la señora se muera, pero la chiva no la vendo. Entonces es un estatus social para ellos tener animales también. También hay que educarlos mucho en ese sentido, ¿verdad? Tienen más valor. Sí, tienen mucho valor, pero es cuestión de estatus social. Pero está la chiva porque es más adaptada. Sí, porque exactamente, y esas chivas son adaptadas para ese lugar, aunque también cuando no llueve, pues también se mueren las chivas, ¿no? A veces no tienen agua, no tienen alimento, y son chivitas, pues no son lecheras, le sacarán media tacita de leche. Cada día no son chivas. Entonces ya las crecen, las embarazan para tener más, y luego poderlas vender, ¿ves? Por eso no tienen mucho tiempo de ¿cómo se llama? De ordeñarlas, ¿verdad? Se las dejan a los chivitas. Y son chivitas, ni creas que son chivas de esas, ¿Y a quién se las vende? Pues entre ellos. Entre ellos. Bien. Una tacita, esa está grande. Pero es una tacita de leche, bueno, pues. Pero no, o sea, ¿no sirve para alimento? O sea, ¿no las matan? Sí, las venden a la carnicería y comen carne de chiva, de nuevo que sí. Pero es una chivita, imagínate. Y a las 11 que vaya se acabó la carne de chiva. Ok. Sí las venden, porque comen carne de chiva. Compran un cuartito o medio kilito, pero sí comen carne de chiva de vez en cuando, ¿verdad? O sea, no es un negocio, es más estatus. Es más un estatus social tener los animales. Es como la poligamia, ¿no? Es acá en Occidente, ay, pero qué barbaridad, eso es pecado y son 5 mujeres. Para ellos es un estatus. El que dice que tiene 5 mujeres, es decir, es muy rico. Y a veces la tienen a la señora para que cuide las vacas, no para que esté con ellos. Tiene 5 mujeres, entonces es muy rico. Para ellos la poligamia es un estatus social. Sí. ¿Y cómo alimentan ese ganado? Pues con lo que hay. Es un lugar semidesértico y cuando no, pues emigran. Se acaba ahí, entonces caminan al otro cerro y si no, pues al otro cerro. Y si no, siguen a donde hay más pastos. Okay. Porque ahí pues realmente si no llueve, pues no hay que... Andan por esos animales buscando unas cositas que hay en los árboles o andan cortando el poquito zácate que queda para dárselos. Son chivitos común y corrientes, bien desnutridos, ¿no? Es que quiero imaginarme la comunidad. ¿Cuántos habitantes hay? ¿Cómo te diría? Nosotros lo contamos en el área de salud por el catchment area, que le llamamos, por ejemplo, en mi lugar de salud, a mi centro de salud, me corresponden atender aproximadamente 9 comunidades. El gobierno me las da. Y son aproximadamente 8,000 personas. Pero enseguidita está el hospital de gobierno, que también tiene su catchment area, que también le tocan aproximadamente el mismo número de... Pero muchas veces la gente sigue teniendo más esperanza en la misión católica. Entonces no les importa venir hasta de 60 kilómetros o venir del otro y vienen a nuestro... Entonces no tenemos realmente un número solamente a final de años. Nos podemos dar de cuenta más o menos cuánta gente atendimos. Pero bueno, por ejemplo, tenemos ahorita un promedio de 30, 40 consultas externas diarias, unas 40 vacunas para niños, unas 30 o 40... consultas para mujeres en atención prenatal, unos 40 niños en ¿cómo se llama? En las clínicas de nutrición. Entonces realmente, así que te diga, abarcamos gente de muchos otros lugares, no nada más de lo que nos toca a nosotros. Entonces, bueno, más o menos. ¿Qué deberíamos aprender los mexicanos de los africanos? Híjole, tienen muchos valores también, ¿no? Tienen muchos valores, son muy resilientes. Aun cuando se las pasan en situaciones muy duras, salen adelante. Por ejemplo, aquí a los niños desde los 3, 4 años los hacen muy fuertes, hacen que caminen 3 kilómetros a traer 10 litros de agua, a cortar leña. Son niños muy fuertes. Yo creo que un niño mexicano no sobreviviría donde sobrevive un niño africano, ¿verdad? Pero son muy resilientes, viven situaciones muy duras. Y pues siguen luchando, siguen trabajando, siguen haciéndole la lucha.
no tienen los recursos, pero aún así, por decir algo, un muchacho que quiere ir a la secundaria y la mamá no tiene para el boarding, para el internado y está a la escuela de día, pues el muchacho con tal de estudiar camina 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de venida, ¿no? A veces se quitan los zapatos para caminar descalzos, que no se les gasten los zapatos. Entonces yo creo que es gente muy fuerte a pesar de las carencias, de la pobreza. Son jóvenes como todos, les gusta el Manchester, les gusta el Arsenal, les gusta todo ese tipo les gusta el fútbol, soccer, pero te digo, sí, yo siento que aquí nuestros jóvenes se rompen a veces muy fácilmente. Ya, es que no tengo carro para ir aquí a la esquina, cuando ellos tienen que caminar kilómetros para ir a la escuela, ¿no? Entonces es gente muy resiliente, muy fuerte, gente muy buena, ¿no? Y bueno, pues con mucho amor a la vida también. Pues bien, estamos llegando al final del podcast, ¿vale? Y siempre termino preguntando a los invitados, ¿cuál es la decisión más valiente que ha tomado? Ay. Caray, bueno, pues han sido varias, sobre todo en el área de salud, cuando han sido cuestiones de vida o muerte, ¿verdad? Cuando no tenemos un médico en la comunidad, somos enfermeras, un clinic officer, y bueno, ha habido cuestiones de vida o muerte que de mí han dependido en decir si no la llevamos o no la llevamos. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas es cuando los superiores me han confiado, por ejemplo, el hecho de trabajar por mi región y tomar decisiones a veces importantes. Por ejemplo, ahorita tenemos el sueño de irnos a Uganda, de abrir una comunidad nueva en otro país. Entonces, nos han pedido la opinión y bueno, creo que es una decisión que nos da un poquito de miedo porque todavía no tenemos muy claro, pero creemos de que es hora de que ya tenemos hermanas africanas. Entonces ya es momento de ir caminando hacia otros lugares de África. Sin cerrar Kenia, pero abrir a Uganda. Entonces son decisiones a veces no sencillas, pero que alguien las tiene que tomar y midiendo consecuencias y todo esto. Pero bueno, también serían tantas otras cosas, ¿verdad? Pero la más, ¿cuál sería? Uy, pues son muchas. ¿Qué te diré? Ahorita no se me viene una decisión ahora el año pasado que veníamos de camino, nos dispararon, ¿verdad? Yo pensé que había sido una llanta y me paro para ver si era una llanta, pero cuando vi los balazos, entonces venía con algunas personas y pues agáchense, y dije, le dieron a la llanta, dije, me paro, me voy, pero entonces sentí un impacto en mi pierna, un impacto muy fuerte, dije, ya me dieron en la pierna. Yo sabía que me habían ponchado la llanta. Yo digo, ¿qué hago? Pues corriendo, dije, si con rin o sin rin, corrí por la montaña, dije, no me los puedo quedar porque de mí dependía la vida de estas personas, ¿no? Y corrí, no supe cómo corrí, ¿verdad? Pero corrí y bueno, afortunadamente yo pensé que nos iban a seguir con motocicletas y ellos no traen pistolas, traen armas de alto poder, ¿no? Mi miedo más grande era que nos pudieran seguir y que nos pudieran matar, y sobre todo las visitas. Entonces, es que tienes que pensarlo en milésimas de segundo y dices, vámonos, y vámonos, y vámonos. Y es que tienes milésimas de segundo para decidir qué hago. Pero bueno, afortunadamente todo salió bien. Bien. Pues gracias, madre. Pues muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Es un privilegio bueno, pues, tenerla aquí. No, bueno, pues a mí un privilegio estar en San Juan otra vez, mi segunda casa. Porque es muy querida en San Juan. Yo lo sé, sí me siento muy querida y muy acogida y bueno, siempre regresar a San Juan como regresar a casa. Es su casa. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. A ustedes, si les gustó el episodio, compártanlo, suscríbanse porque pues, es la única manera que yo tengo para seguir grabando.